Estamos hablando de Hasatán, estamos hablando de todos babos o entidades que estaban en casa de oscuridad, eso es otro nivel, otro nivel, otro nivel. Otro nivel. Pero los reptilianos, ¿cómo entran a esta dimensión? Porque Tohu Babohu en aquella dimensión eran Adolf y Alchaz, My God. que fueron... No. Pare. Esto está para fundir el cerebro. ¿Cómo llegó al Edén? Él tenía los planos entonces. Él tenía esos planos, lo vio en el arca del pacto. ¿Cuándo y dónde? Cuando él miró, bajó la mirada y después la subió de una vez porque habían dos querubín mirándolo a él y mirando al otro, porque no podían bajar la mirada. Entonces, de los dos querubines que están en el arca del pacto, en sí existían 3 querubines. Existían 4. Uno chequeaba al Hasatán, que era el Shamael, y el otro chequeaba al otro. Cualquiera de los dos que bajaba la mirada se le tumbaba de ahí, porque no se podían ver esos planos del Creador, o de Dios, o de Jaboré, Del Boreolán. del Boreolán, del Creador del mundo. Entonces, ¿qué estamos viendo ahí? Que Hasatán, cuando hace eso, a él se tumba de ahí y él está reclamando que él no vio nada, que no importa. Y es ahí cuando el Satán se convierte en el adversario, porque él hace una especie de caminata. No sé si vemos la caminata que hacen para los gobiernos, que no es una huelga en sí, sino una caminata reclamando el alza de los precios que está muy alto, o reclamando cualquier tipo de cosas. Él hace una caminata diciendo que él es un príncipe, que a él no podía tratársele de esa forma. Natanael, muchas personas me preguntan, ven acá, ¿y de dónde tú sacas todas esas cosas? Hay varios libros que yo quiero que tú le menciones, algunos libros que nosotros tenemos y estudiamos. Sí, mire, lo que sucede es que para entender ciertos principios hay que entender, número uno, que la Biblia es un libro que tiene palabra de hombre, palabra de Dios, palabra del diablo. Que de la Biblia también tenemos otros libros que nos enseñan los sabios, tanto de la Kabbalah como los sabios del Talmud, traducciones y libros que han sido posteriores a otros libros que nos ilustran ciertos elementos para poder entender el relato, que eso es un relato y es un drama también social, psicológico. Dentro de esos libros también tenemos los Midrash. Los Midrash también tienen un sinnúmero de documentaciones y relatos que nos dan a entender muchos principios que no están expresados en su totalidad en lo que tenemos ahora, lo que nos ha llegado como Biblia. Entonces, dentro de esos libros está el Sefer Yesirá, el Sefer Raziel, el Sefer, ¿cuál más? Sefer Bahir. Sefer Habahir, y otros libros que contienen mucha sabiduría oculta que cuando los estudiamos a su profundidad, vemos muchos elementos que nos dan la luz de este conocimiento. Así es. Entonces, cuando el Satán hace eso, lo llevan a juicio y lo condenan a tierra seca. Era esta dimensión, esta materia que no tenía ni agua, ni árboles, ni nada, solamente tenía materia, ya. Quiero hacer un paréntesis. Sí. Shamael tiene una función, quiere escuchar a Dios, pero cuando hablamos de Shama o Shema, no es escuchar, no es de oír, es de prestar atención, de obedecer. Es una escucha que implica el prestar una atención. Como decimos, Shema Israel. No solamente escucha Israel, es que presta atención que lo que te dice Dios. Entonces, él cambió de función. Entonces, pasó de Shamael al adversario, al Satán, a Hasatán. El que pregunta. Exactamente. El que cuestiona. El que cuestiona. Él fue creado para escuchar y cambió su función de escuchar a preguntar y a cuestionar. Entonces, al cambiar la función, cambió de objetivo. Ya su objetivo no iba a ser escuchar y proteger el arca, sino pasó a ser el cuestionador. El cuestionador. ¿Cómo nosotros vemos eso? ¿Está en la Biblia?
¿Cómo? Tú has considerado a mi siervo Job. Oh, Un día se presentaron, ¿quién? Los Benei Elohim, los hijos de Dios, entre los cuales, ¿quién vino? El Satán. Y le preguntan a él, ¿tú de dónde vienes? Porque a ti ninguna de las dimensiones de materia se te ha dado. se te reconoce. Ni Marte, ni Júpiter, ninguno. Ah, yo vengo de la Tierra, pero ¿por qué tú vienes de la Tierra? Porque yo le quité el pase de entrada al Ha-Adam, al de la raza humana. ¿Por qué? Porque te falló a ti. Y al yo ver que él te falló a ti, yo vine a cuestionarlo. Ahí es que ahí es que él empieza a cuestionar. Dice, ajá, pero de él salieron muchos seres. ¿Tú has considerado un ser de ellos que se llama Job? Job. Ese también es de los Adán. Dice él, sí, pero él está muy bien, porque tú lo tienes primero con riquezas y después le tienes un cerco. Que las personas siempre se preguntan, ¿qué será ese cerco? ¿Qué será, No lo Rabino? vamos a decir ahora, porque no lo podemos decir todo ahora. Tienes que ver el próximo episodio para conocer Claro. acerca del cerco de Job, el misterio del cerco de Job. Entonces, eso es lo que pasa. Ya el Satán conocía la tierra, porque antes del ser humano, él entró a esta dimensión de materia, pero no había ni árboles ni agua. Cuando él empezó a maltratar a quienes, a un equipo que a él se le dio como príncipe, llamados los Benei Elohim. Pregunta, Rabino. Ahora me llega a la mente un estudio de un gran Raf que habla acerca del Tohu Babohu. Es en aquella dimensión donde habla Bereshit, donde dice Bereshit, bara Elohim, Hashamayim, Behares, Beharex, Hayetav, Haeta, Tohu Babohu. Es decir, el Tohu Babohu que lo especifican los rabinos, que era, el Tohu era como una especie de roca seca, no sé, era como una dimensión donde la tierra estaba Tohu Babohu, es decir, informe, exactamente. informes y sin ningún tipo de información, de formación, de nada que la pudiese habitar. Ese en ese contexto fue que fue lanzado. En ese contexto, lo que hay que preguntarse, ¿por qué fue lanzado en ese contexto? Porque Tohu Babohu en aquella dimensión eran Adolf y Alchaz, My God. que fueron, No, pare. Esto está para fundir el cerebro. que fueron las dos entidades que cayeron primero. Se le dio la oportunidad primero que el Satán y cayeron primero ciclos antes. Y cuando ya el Satán estaba en sus mejores momentos, que era el guardador del Monte De los Santo, planos. el guardador de los planos, el guardador del Edén del cielo, wow, tú eres el jefe de la policía, tú no puedes ayudar a nosotros. Le hacían el toque como le hacen a los De las generales. trompetas. Llegando aquí ahora Shamael. Cuando él tenía ese poder, él fue a ver a los caídos que estaban en Yosheb, en las cárceles de oscuridad. En la la oscuridad densa que hablamos en la. Dios mío, pero tú eres un hebraísta. ¿Qué te estoy diciendo? Que cuando él fue a visitar, ellos le dijeron algo a él que le llegó. Le dijeron, tú tienes todo el poder. O tú ve al Kadosh Baruj, tú lo has visto. Juan dice que nadie lo ha visto cuando. Jamás. Jamás. Dice Rashaul o Pablo, como le conocemos, aquel que habita en lugares de la sempiternidad. O sea, Dios no es eterno. Él está más allá de la eternidad porque Él creó la eternidad. Cuando el Satán, esas dos entidades le dicen eso, dice, espérate, yo tengo el poder, yo puedo mirar los planos. Y ahí es que Él cae y se le hace juicio y viene a esta tierra. Pero Él no vino solo, Él vino con su equipo. Cuando Él se vio en este lugar sin poder, empezó a matar a su gente, como dice Isaías. Tú mataste a tu pueblo.
tú mataste a tu gente. Cuando las personas ven esto en la Biblia, creen que son personas, seres humanos. No, era el equipo del Satán, porque él era un zar, él era un príncipe. Entonces, cuando él comienza a matar a su mismo equipo, Cuando él empieza a matar a su mismo equipo, entonces a él se le jala capítulo otra vez y se le manda a otra dimensión de oscuridad, donde él no iba a quedar preso, porque lo que él hizo fue cuestionar, y por eso no te meten preso, a diferencia de Tohu Babohu, que ellos sí usaron el poder de más, no guardaron su dignidad. Pero aunque Hasatán cuestionó, siguió guardando su dignidad y por eso él no cayó preso, no cayó a cárcel de eternidad. no cayó a cárcel eterna y su equipo tampoco. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Él los maltrata a ellos y Hashem lo que hace es que los saca a ellos de esos cuerpos de tierra, manda un primer diluvio que era un cuerpo, ellos tenían un cuerpo antiagua, que le caía una gotica de agua y lo desintegraba. Y esa agua que rodeaba la tierra cayó dentro de la tierra, por eso fue la tierra abierta para recibir el agua. Y esos seres perdieron esos cuerpos y esos seres entonces andaban solamente en lo que podemos llamar espíritus. Y el Satán entonces, cuando pasa eso, lo mandan a esa dimensión y a esta tierra entonces le dejan el agua, hacen que crezcan árboles y a los planos que Satán vio que dentro de ellos estaba la raza humana, entonces al ser humano le hacen una forma y lo mandan a gobernar, porque nosotros nacimos para gobernar. Ahora viene pregunta, Ramiro. Es que son tantas cuestionantes. Es tremendo toda esta sabiduría. Luego que el ser humano es establecido en la tierra y tomó a Shem y del barro, hizo un muñequito, y sopló la neyama y fue el hombre ser viviente y sacó de la costilla, etcétera, etcétera. El relato que conocemos. Esos seres que hablamos al principio, ¿dónde es que entran? Porque estamos hablando de otros seres. Estamos hablando de Hasatán, estamos hablando de Tohu, Babohu, entidades que estaban en casa de oscuridad, que son, eso es otro nivel, otro nivel, otro nivel. Otro nivel. Pero los reptilianos, ¿cómo entran a esta dimensión? Cuando Eva come del fruto, que no era ni manzana, ni pera, ni mango, ni ningún tipo de fruto. ¿Cómo? ¿Qué era? Era el fruto del bien y del mal. Ciencia. Es como tú decir ahora, yo como el pan de la enseñanza. La educación es el pan de la enseñanza. Tú te la comes literalmente, no. Pero te alimentas de ella porque alimenta tu ser. Así era el fruto del huerto de Edén. Y ese árbol que tenía ese fruto tenía un portal que los únicos que tenían potestad para abrirlo eran los seres humanos. My God. Los Hadamim, los seres humanos. Entonces, el Satán sabía que él no tenía potestad para eso, pero convenció a Eva. ¿Por qué no convenció a Adán? ¿Por qué? Porque Adán estaba metido en pozos, conectado con el Kadosh Baruj Hu, o como nosotros decimos, orando, metido en oración. Él estaba en la cueva de Macpela. Exactamente. ¿Estaba divorciado de Eva en ese momento? No. Estaba recibiendo las instrucciones del Kadosh Baruj Hu o de Dios. Y tenía que irse cada cierto tiempo. Y la serpiente que siempre veía que él se iba, y por eso el Satán contacta con la serpiente. El Satán no era la serpiente, que la serpiente antigua, Satanás, no, eso es mentira. Eso es una fábula que se ha inventado. El Satán se usó la serpiente porque ella era Arumá. ¿Qué era Arumá? Que veía por encima de los demás animales, era más inteligente. Y al él ve que ella era más inteligente, la contacta. Y le dice, ven acá, pero es verdad. Dice, no, en el medio que hay dos árboles que no se pueden tocar. Pero entonces todos esos árboles sí se pueden tocar y comer en el medio, pero tú sabes el camino. Porque el huerto de Edén era como un laberinto. Que para llegar a los dos árboles había que hacer un crucigrama. ¿Y tú sabes quién sabía eso? La serpiente. Y se le enseñó al Satán. Y el Satán fue para allá y llevó a Eva.
que tampoco, valga la información, Eva no sabía, el que sabía era el Adán. Entonces, cuando llegan allá, el Satán le dice, tú puedes tocarlo, tú puedes comerle ese fruto, eso no hace daño. No, no, no. Entonces, cada vez que ella topaba, emanaba una luz que le daba ciencia, le daba conocimiento, conocimiento del bien y conocimiento del mal. Era una luz placentera. Ujú. Cada vez que ingería, ella se sentía, wow, estoy happy. Wow, qué bueno. ¿Por qué no hubiésemos esto descubierto antes? Exactamente, exactamente. Ella que pensaba que cuando esa luz venía, ella pensaba que como él, un ser de luz, el Satán, porque la gente no puede pensar que el Satán venía como el diablo donde Eva, de que con los Poco. cachos. Eso fue, ustedes saben que eso fue un invento. El Satán vino como un ser de luz donde Eva, porque los seres de luz estaban impuestos a visitar a Adán y Eva veía eso. Y Satán, que no era la diferencia, viene como un ser de luz. Y cada vez que emanaba luz de ese árbol del bien y del mal, De ese portal dimensional. ella sentía placer. Y él decía, entonces tú puedes tocarlo y abrirlo. Ella lo que no sabía que cuando ella lo abría completo, iban a entrar ahí 9 razas caídas.